Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Les bendigo en este último día de el año 2020. Un año con todas las complejidades, con todas las dificultades y con un aprendizaje quizás muy doloroso en muchas familias en el mundo. Un año 2020 que nos deja muchas experiencias. Hoy es el último programa en el año 2020 de Alimento para mi Espíritu. Normalmente a esta hora, a las 8 de la noche, estamos transmitiendo en vivo, pero sabemos que por las festividades, por ser 31 de diciembre, es complejo y por eso preferimos grabar este programa y que usted lo vea con detenimiento en otro momento, o si lo puede ver en este momento y también si lo puede compartir. Yo bendigo a los hermanos, a las personas que durante el año 2020 nos acompañaron, que se suscribieron a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu, que compartieron cada enseñanza, cada palabra, que estuvieron con el programa Semillas de Amor, este nuestro devocional de todos los días a las 6 de la mañana, que lo compartieron y nos ayudaron a extender de alguna manera el reino de Dios en la tierra. Esperamos que para el año 2021 nos acompañe, nos ayude, siga multiplicando cada una de las palabras, cada una de las semillas que a través de este programa Alimento para mi Espíritu estaremos subiendo al canal de YouTube. Seguiremos con nuestro programa los días jueves a las 8 de la noche y compartiremos la palabra también en el año 2021, siempre mediando la autorización, el aval y el respaldo de nuestro Señor. Quiero en este último programa del año 2020 hablar sobre las expectativas que tenemos para el 2021. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de su inteligencia, de sus experiencias, de su conocimiento y de su sabiduría. Sabemos que tratamos con personas inteligentes y que las personas que ven este programa analizan y revisan en función de la palabra lo que nosotros decimos. Pero adicionalmente también hay un sentido común, una lógica y una razón por la cual se somete a evaluación lo que nosotros decimos en este nuestro programa. Por eso, nosotros podríamos declarar en este día de muchas maneras la prosperidad, podríamos declarar la bendición, podríamos declarar el confort, podríamos declarar toda victoria, todo triunfo, toda realización para el 2021. Pero nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo en cualquier instante, cambiarnos total y absolutamente todas las circunstancias mediando su voluntad y su soberanía, como lo vimos en los atributos hace unos días. Pero nosotros tenemos que entender cómo debemos asumir el año 2021 y cómo debemos actuar en este nuevo año, en esta nueva década, en esta nueva era que se inicia a partir del día de mañana. Por eso quise colocar como título en el tema: es necesario para el 2021 evaluar, capitalizar, reaccionar y accionar. Nosotros estamos terminando el año 2020 con un cúmulo inmenso de experiencias, de situaciones y circunstancias, la gran mayoría complejas y dolorosas. Pero debemos evaluar desde un modelo lógico, racional, lo que está sucediendo, porque es necesario que espiritualmente también usemos la razón. Nosotros, ¿qué debemos evaluar? Primero, ¿por qué sucedieron las cosas que sucedieron? ¿En quién o a quién le cabe la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de encontrar la solución y de salir de esta dificultad?
¿Quiénes somos o quiénes son los responsables de contener esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Y cómo vamos a hacer y mediante qué medio vamos a encontrar la solución y la salida? Nosotros debemos capitalizar todo lo que nos pasó en el año 2020 como un aprendizaje valioso que nos fortalezca para vivir la nueva década. Pero también debemos reaccionar. Si hay algo sorprendente en el año 2020 es que la gente todavía cree que el gobierno, que las instituciones, que los mandos, aunque la iglesia es la que debe darle la solución. Nosotros tenemos que despertar de ese adormecimiento, nosotros tenemos que reaccionar y tenemos que accionar. Nosotros tenemos que crear un plan de actividad y de hechos y de realizaciones para el 2021 que nos permita adaptarnos a esta nueva realidad. Nosotros debemos saber que el año 2021 no va a ser el año normal 2019, por poner un ejemplo. Esta realidad ha cambiado. Los modelos económicos van y están cambiando. La forma de comercializar no es sino que usted recorra la ciudad por cualquier centro comercial o por cualquier área comercial de la ciudad y verá que el 80, el 70% de los locales están desocupados. Hoy el comercio se hace vía internet. Las ventas, las compras se realizan vía internet. Las relaciones personales tampoco son las mismas. El modelo económico tampoco va a ser el mismo. Es más, la iglesia tiene que adaptarse y tiene que cambiar y actuar en la nueva realidad. Por eso, nosotros debemos accionar en un plan en el que nosotros nos adaptemos a la nueva realidad. Tenemos que entender que nuestra manera de hacer las cosas hasta el año 2019 nos funcionó. Mal o bien, pero nos funcionó. Pero ahora tenemos que adaptarnos a una nueva situación, a una nueva realidad, a un nuevo tiempo, a un nuevo proceso y a una nueva manera de hacer las cosas. Por eso, quiero invitarlo a un momento histórico de la palabra, que fue la muerte de Moisés y la transición hacia Josué del poder y del liderazgo del pueblo de Israel. Un momento difícil, complejo, en el que hay una gran cantidad de cambios que nos sirven de ejemplo para que nosotros asumamos el 2021 evaluando, capitalizando, reaccionando y accionando. Por eso la palabra del Señor quiero que me acompañe en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Josué. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Qué estamos viendo hasta acá? El pueblo de Israel viene de estar 40 años en el desierto, atraviesan el Jordán, Moisés muere y ahora tiene que asumir el liderazgo el siervo, el servidor de Moisés, que es Josué. Recuerde, él estuvo durante 40 años sirviéndole a Moisés y sirviéndole al pueblo de Israel. Una persona con experiencia, con capacidad, con todo el aprendizaje. Esos son los hechos. Es un momento histórico. Entonces, nosotros, para nuestra experiencia 2021, nosotros tenemos que evaluar todos los hechos del 2020 y quizás más atrás y evaluar un poquito más en profundidad. Pero tenemos que evaluar los hechos sentados sobre la responsabilidad de las cosas. No podemos seguir evaluando hechos y circunstancias buscando culpables externos. A mí me compete también responsabilidad en este proceso. Yo también soy responsable de lo que está pasando. No hay un solo ser humano en la tierra que no tenga responsabilidad de lo que está pasando. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros, por omisión o por exceso, nosotros dejamos que las entidades, que los gobiernos, que los poderes hagan a su criterio. Nosotros tenemos que ser copartícipes de las decisiones que se tomen en nuestra nación y en el mundo mismo.
No podemos seguir creyendo que toda la responsabilidad y todas las acciones le competen a las entidades gubernamentales. A mí también me compete responsabilidad, a mí también me compete culpa y a mí también me compete tener que tomar decisiones para actuar de la manera debida. Hasta acá en Josué, en el versículo 1, tenemos los hechos, son las circunstancias que estamos viviendo. Ahora el Señor continúa diciéndole a Josué en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, el Señor le dice a Josué algo interesante. Levántate. ¿Quiénes se deben levantar? Tú y todo tu pueblo. O sea, tú pones el ejemplo, el pueblo te sigue. Tú caminas, el pueblo camina. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra para nosotros en el año 2021? Ya capitalizamos, ya evaluamos los hechos, ya capitalizamos el aprendizaje de 2020. Ahora debemos levantarnos, ahora debemos reaccionar. Hermano que me escucha, como iglesia, como parte de una congregación, como parte de una sociedad, es necesario que todos y cada uno de nosotros nos levantemos en el año 2021 para hacer la tarea y hacer la parte que nos corresponde. No podemos seguir en la pasividad, no podemos seguir en el silencio. Todas las personas debemos participar, pero sobre todo quienes nos llamamos iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad que le compete a Josué. ¿Cuál es la responsabilidad de Josué? Dar ejemplo, guiar, dirigir, acompañar, aconsejar, motivar, ayudar. Esa es la tarea de la iglesia y esa es la tarea suya como iglesia, porque si usted es creyente en Cristo Jesús, usted es iglesia. Entonces a usted le compete levantarse, dejar la pasividad, buscar los medios, los recursos, las situaciones que le permitan actuar, que le permitan reaccionar a lo que estamos viviendo en el año 2020 que termina hoy, pero que nos motiva y nos capacita si capitalizamos ese conocimiento para el 2021. Entonces ya el Señor le dice a Josué que se tiene que levantar y le dice qué tiene que hacer. Pero la palabra también me dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Quiere decir, y si usted lee el versículo 4 y el versículo 5, se dará cuenta que Dios lo que está haciendo es empoderando con toda autoridad a Josué. Le está diciendo que ahora tiene la autoridad de Moisés, que le va a entregar la tierra, que le va a entregar lo que él había prometido a los padres, que todo lo que pisara su pie va a estar bajo su posición y bajo su dominio. Entonces, ¿qué hace el Señor con Josué? Lo empodera para realizar la tarea que le asignó. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? En el 2021 nosotros debemos estar ciertamente convencidos de que Dios nos empodera para hacer la tarea que nos corresponde. Perdóneme lo que voy a decir. Podemos sacar los 1001 pretextos o 1001 disculpas para no hacer lo que debemos. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y cada quien responderá ante el Señor si cumplió o no cumplió su responsabilidad. Pero el 2021 no podemos asumirlo desde la pasividad. No podemos asumirlo desde delegar o entregar la culpa a los demás, buscar culpables en todas las direcciones. Es a nosotros que nos compete. El Señor nos está diciendo, tienen el poder, tienen la sabiduría, tienen la compañía del Espíritu Santo, tienen el conocimiento, tienen el respaldo, nos está diciendo el Señor, para que en el 2021 como iglesia hagamos la tarea. Yo podría estar hablando en este momento de prosperidad, de bendición, de capital, de dinero, de carro, beca, de todo lo que le va a llegar a su vida.
Pero nosotros tenemos que ser responsables con lo que decimos acá. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nos corresponde en el año 2021 quizás trabajar mucho más que en el año 2020, esforzarnos mucho más, luchar mucho más, pero la victoria llegará porque el Señor está con nosotros. Ahora, en este momento circunstancial, en la vida de Josué, en la vida de Israel, el Señor le dice a Josué, 3 veces se lo dice. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Quiero parafrasearlo de alguna manera para que nosotros lo entendamos en contexto del 2021. Esfuérzate y sé valiente, porque tú guiarás, porque tú liderarás, porque tú enseñarás, porque tú acompañarás a esta humanidad que necesita salir de esta situación. Eres tú quien va a guiar, quien va a dirigir, quien va a ser ejemplo, quien va a estar al frente de grupos de personas, de muchas, de miles de personas que detrás tuyo te van a seguir tu ejemplo, tu disposición, tu actitud, la responsabilidad con que asumes las cosas, los riesgos y los temores que en este mundo se han generado en el año 2020. Esfuérzate y sé valiente, porque a ti y a mí nos corresponde la tarea de liderar la salida, la búsqueda de la salida del túnel en el que estamos, de esta oscuridad. Y tenemos el poder en el Espíritu Santo. Esforcémonos y seamos valientes, porque a nosotros nos corresponde la tarea. Yo no vengo a decirle que usted va a prosperar por magia. Usted va a prosperar porque usted va a ser el líder que esta nación, que su ciudad, que su barrio necesita. Pero el líder no político, sino el líder espiritual que va a guiar a la nación, a esta humanidad, a salir de estas circunstancias bajo la tutela del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Cristo Jesús y bajo el poder del Padre, porque nosotros somos sus representantes. Nosotros tenemos que entender también, como lo dice en el versículo 7, y quiero que se detenga un instante en las palabras que usa en este versículo. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Utiliza la palabra muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra le está diciendo o nos está diciendo en la historia de Josué que Dios mismo le dice que tiene que esforzarse, pero ser muy valiente. Tenemos como seres humanos creyentes en Cristo Jesús, como hijos de Dios, en el 2021, ser muy valientes para hacer las cosas según las determina Dios, según las determina la palabra, según no la determina el Espíritu Santo. Porque no las podemos seguir haciendo según lo determina el mundo, la tradición y la costumbre. Tenemos que ser muy valientes, porque si nosotros vamos a transformar este mundo en el 2021, es bajo la dirección del Espíritu Santo, acatando la palabra, acatando los mandatos del Señor y siendo valientes de ejecutar las cosas según el Señor las determina, no según los gobiernos, no según los poderes, no según los caprichos de los seres humanos acomodados y egoístas que están buscando sacar provecho de esta situación. La humanidad está vulnerable. Nosotros como iglesia somos los escudos, somos las defensas, somos las armas de defensa de la humanidad en este momento. La verdad está con nosotros como iglesia. El poder está en nosotros por el Espíritu Santo como iglesia. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad en el 2021. Yo te prometo en el nombre de Cristo Jesús que el Señor está contigo. Yo te puedo decir, hablar de prosperidad. Pero yo te digo,
que si nosotros queremos alcanzar la prosperidad y la bendición, es dejando el egoísmo y trabajando de la mano de toda de nuestra comunidad, de los grupos donde estamos, trabajo, estudio, ciudad, barrio, trabajando de tal manera como iglesia en Cristo Jesús para guiar a esta humanidad. Las cosas debemos hacerlas como Dios las determina. Por eso debemos ser muy valientes, porque no las vamos a hacer en el modelo de este mundo. Y la promesa viene con esto, dice la palabra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Tú quieres prosperidad, tienes que hacer las cosas como el Señor las determina. Tú quieres prosperidad en tu vida, para tu familia, para los tuyos. Enséñales a tu familia y al mundo que te rodea a hacer las cosas como Dios las determina. Esfuérzate y sé muy valiente, porque el modelo de actuación está determinado por el Señor. La palabra también dice en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces. Ojo, mira que te mando, ya es una orden. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El año 2020 fue un año, o termina siendo un año, de los temores más grandes de la humanidad. El temor paralizó. El temor limitó el movimiento y la capacidad de reacción de toda la humanidad misma, de los poderes y de las personas. El año 2020, en el temor se cometieron todos los errores posibles, y ese mismo miedo, ese mismo temor, hizo que fisiológicamente, como dicen los médicos, se aumentaran los casos y los contagios, porque en el temor lo que sufre nuestro cuerpo es que se bajan las defensas. La palabra me está diciendo que para el año 2021 yo debo empezar mañana mismo, en el 1 de enero del 2021, a eliminar el temor y el miedo de mi vida. Voy a estar convencido que esforzándome y siendo valiente, sin desmayar, lograré cumplir la tarea que el Señor dispuso. Porque esa es la posición que nosotros debemos asumir en el año 2021. Vamos a cumplir las tareas que Dios dispuso nosotros hiciéramos. Si nosotros como iglesia habíamos pospuesto, habíamos escondido, habíamos guardado silencio, nos habíamos distraído en cualquier otra cosa, ahora la iglesia necesita cumplir las tareas que el Señor dispuso. Esforzándonos y siendo valientes, no desmayando, con la absoluta confianza, con la absoluta seguridad de que el Señor está conmigo, de que el Señor me acompañará, que el Señor me guiará, que el Señor me empoderará, que el Señor me llevará paso a paso, de manera firme, en actuaciones de acuerdo a la guía que Él establezca de cómo yo debo hacer las cosas. El versículo anterior me hablaba de la prosperidad si hacía las cosas en el modelo de Dios. Este versículo me habla de la protección siempre y cuando deje el temor y el miedo y tenga confianza en el Señor para el 2021. Si hay una palabra personal que he recibido para el 2021, es la palabra confianza. El Señor me ha dicho que yo debo confiar más en Él en el 2021, que es el camino que a mí me corresponde seguir, vivir en la absoluta y total confianza para el 2021. Y aquí el Señor nos lo está confirmando. El Señor estará con nosotros si dejo el temor, si dejo el miedo. Tener la seguridad, la certeza, la confianza de que Él está conmigo. Me promete prosperidad,
Me promete un sistema de seguridad, siempre y cuando me esfuerce y sea valiente en hacer las cosas que Él determina yo haga, como en el versículo 2, pero adicionalmente en el modelo que Él determina para que yo haga las cosas en el 2021, pero también sin miedo y sin temor, siendo muy valiente para hacerlas en el modelo de Dios. El año 2021 tenemos que ser conscientes que no va a suceder nada si nosotros seguimos en el mismo modelo de pasividad y de dependencia de los estamentos oficiales o gubernamentales. El 2021 tenemos que nosotros evaluar, capitalizar, reaccionar, pero por sobre todo accionar. No podemos seguir esperando que las soluciones nos las den los demás. Sobre todo si estoy hablando a mis hermanos de la Iglesia de Cristo. Los hermanos de la Iglesia de Cristo, mis hermanos, no son personas pasivas. Son personas que dentro de sí llevan el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que en el año 2021 les permitirá tomar decisiones. Les permitirá evaluar la responsabilidad que tienen y que les compete en las circunstancias que hemos vivido. Debemos tomar decisiones para dejar el egoísmo y pensar en el bien común. El año 2021 es el año en que nos rehaceremos. Seremos como el alfarero, vueltos a ser en Cristo Jesús. Es un proceso en el que debo comprometerme para el 2021, pero es un proceso en el que tengo que tomar iniciativas, en el que tengo que tomar decisiones, en el que tengo que dejar la pasividad. Dios nos promete en el año 2021 prosperidad, pero nos indica el modelo como esa prosperidad llegará a nosotros. Llegará esa prosperidad en el 2021 en la obediencia, en el esfuerzo y en la valentía, en hacer las cosas según la palabra, en hacer las cosas según el modelo como Él lo determina, en hacer las cosas sin temor y miedo porque tenemos confianza en el Señor. Yo le bendigo, hermano. Espero que esta palabra le permita evaluar lo que ha sucedido en el 2020. Hoy es el último día. Hoy lo compartimos con la familia. Pero quiere decir que nosotros tenemos motivos para luchar, para cumplir todos estos procesos que nos está enseñando la palabra. Evaluemos, capitalicemos los aprendizajes del año 2020, reaccionemos, dejemos la pasividad, pero por sobre todo actuemos, dejemos de estar esperando que las soluciones lleguen a nosotros. 2021, el año en el que nosotros debemos confiar en el Señor, pero en una confianza activa, en una confianza reactiva, en una confianza que acciona, en una confianza que asume la responsabilidad y la tarea. Es el año en el que nosotros debemos cambiar la fisonomía de este mundo. El mundo ya no es el mismo. ¿Cómo va a ser el año del 2021 en adelante? Como tú y yo, como iglesia, determinemos que el mundo sea. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que el año 2021, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le guíen, le acompañen, le dirigen, le enseñen, lo empoderen para alcanzar todos tus sueños, todas tus realizaciones, todo lo que anhelas en tu corazón. Yo le deseo el más próspero y más bendecido en Dios 2021. Que toda bendición del cielo llegue sobre su vida, sobre la vida de sus hijos, de su familia y de sus amados. Este es el último programa del 2020. Nos veremos en el 2021 de manera permanente, estable y continuaremos hasta cuando Dios lo determine en este programa que se llama Alimento para mi Espíritu. Recuerde, este programa hará que el reino de Dios crezca en el mundo
en la medida en que tú me ayudes a multiplicarlo, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiéndole con tus amados y amigos, en el nombre de Cristo Jesús. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Feliz 2021 en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.